Bienvenidos a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del entretenimiento, donde exploramos las vidas de nuestras celebridades favoritas y donde no nos guardamos nada. Soy su anfitrión, y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Hoy tenemos un tema que va a encender la chispa de la conversación, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, y de las declaraciones más recientes de uno de sus protagonistas. Sí, amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de las recientes palabras de Kerem que han hecho suspirar a más de uno. En concreto, vamos a analizar por qué Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, la ha descrito como incomparable, una joya única. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Realmente Hande es tan especial? Y por supuesto, exploraremos un poco la historia de amor que todos conocimos y amamos. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho cariño por esta pareja. Vamos a sumergirnos en el mundo del Love is in the air, en la química innegable de Kerem y Hande, y en las razones por las que Kerem ve a Hande como esa joya única. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí, y su apoyo es invaluable. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el fenómeno que nos reunió a todos. Love is in the air, o Sen Kalkap en turco, fue más que una simple serie de televisión. Fue un torbellino de romance, comedia y drama que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Eda, una joven soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fue una receta para el éxito, dos polos opuestos que se atraen, mentiras que se cruzan, secretos que se revelan y por supuesto, un amor que crece día a día. La magia de la serie residía, en gran medida, en la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer momento, la chispa entre ellos era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión especial, una conexión que trascendía la pantalla. Y aunque en la serie nos presentaban una historia, la realidad fue más allá, ambos se enamoraron, y esa chispa creció y se convirtió en una historia de amor real, que fascinó a sus fans y al público en general. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿por qué Kerem Bürsin describió a Hande Erçel como incomparable, una joya única? Para entender esto, debemos analizar varios factores. Primero, la admiración de Kerem hacia Hande como persona. Kerem siempre ha sido conocido por ser un hombre directo, honesto y que valora la autenticidad. En sus declaraciones, Kerem ha resaltado la profesionalidad de Hande, su dedicación al trabajo, su capacidad para interpretar diferentes roles y su habilidad para conectar con el público. No es solo una actriz talentosa, es una persona que inspira respeto y admiración. Profundicemos en este punto. La trayectoria de Hande Erçel antes de Love is in the air ya era prometedora. Había demostrado su talento en diversas producciones, pero fue en el papel de Eda YLDZ donde realmente brilló. Kerem, al conocerla en el set, no solo vio a una compañera de trabajo, sino a una artista comprometida con su oficio. Su preparación para cada escena, su capacidad para sumergirse en el personaje y su dedicación a mejorar constantemente fueron aspectos que seguramente impresionaron a Kerem. No se trataba solo de la belleza, sino de la disciplina, la pasión y el profesionalismo que Hande demostraba día a día. Kerem, siendo también un actor con una sólida formación y experiencia, sin duda valoró estos aspectos de su compañera. Además, la forma en que Hande interactuaba con el equipo, siempre amable, respetuosa y dispuesta a colaborar, generó un ambiente de trabajo positivo y productivo. Esto, combinado con su innegable talento, hizo que Kerem la viera no solo como una actriz, sino como una persona a la que admirar y respetar. Segundo, la conexión personal y emocional que compartieron. Durante el rodaje de Love is in the air, Kerem y Hande pasaron mucho tiempo juntos. Compartieron risas, confidencias, desafíos y momentos de alegría. Esta experiencia, que comenzó en el ámbito profesional, se convirtió en algo mucho más profundo. Construyeron una relación sólida, basada en el cariño, el apoyo mutuo y la complicidad. La intensidad de esta conexión es difícil de encontrar, y por eso, cuando se rompe, deja una huella imborrable. Exploremos un poco más este aspecto. Los sets de rodaje son lugares donde se crean vínculos muy fuertes. La convivencia diaria, las largas horas de trabajo,
la presión por cumplir con los plazos y la necesidad de apoyarse mutuamente, forjan lazos que van más allá de lo profesional. En el caso de Kerem y Han, esta cercanía se vio intensificada por la naturaleza de la serie. Interpretaban a una pareja y la química entre ellos era fundamental para el éxito de la producción. Esto implicaba momentos íntimos, escenas románticas y una confianza mutua que se construyó gradualmente. Fuera del set compartían intereses, aficiones y valores. Se les veía juntos en eventos, paseos y reuniones con amigos, lo que evidenciaba una conexión que iba más allá de lo laboral. Esta conexión, basada en el cariño, el apoyo mutuo y la complicidad, fue el cimiento de su relación amorosa. La experiencia de enamorarse mientras trabajan en un proyecto tan importante, en un ambiente tan intenso, dejó una huella imborrable en ambos. La ruptura inevitablemente trajo consigo dolor y tristeza, pero también la certeza de que habían vivido algo especial, algo que marcaría sus vidas para siempre. Tercero, la huella que Hande dejó en la vida de Kerem. Está claro que Hande tuvo un impacto significativo en la vida de Kerem, y eso se refleja en sus palabras. La ve como algo precioso, valioso, algo que debe ser atesorado. Las palabras de Kerem no son solo un cumplido superficial, son una declaración de admiración y respeto por la persona que Hande es, y por el impacto que tuvo en su vida. Analicemos más a fondo este punto. La frase joya única no es una simple metáfora. Sugiere que Hande dejó una marca indeleble en la vida de Kerem, algo que lo transformó de alguna manera. Una joya es algo precioso, raro y valioso, que se atesora por su belleza y singularidad. Al usar esta descripción, Kerem está reconociendo la importancia de Hande en su vida, su impacto emocional y la huella que dejó. La relación entre ellos no solo fue un romance, sino también una experiencia de crecimiento personal. Aprendieron el uno del otro, se apoyaron en momentos difíciles y compartieron alegrías y logros. Esta conexión profunda, esta experiencia de vida compartida, es lo que convierte a Hande en una joya única para Kerem. Es algo que atesora en su memoria, algo que valora y que, a pesar de la ruptura, sigue reconociendo como algo precioso. La honestidad y la sinceridad de Kerem al expresar sus sentimientos demuestran la madurez y el respeto que siente por Hande y por la importancia que tuvo en su vida. Cuarto, la perspectiva desde fuera y lo que opinan los fans. Recordemos que los fans de la serie y de la pareja fueron y siguen siendo muy apasionados. Vieron en Kerem y Hande algo especial, una conexión única. Al igual que Kerem, los fans admiraron su química, su entrega y la forma en que se complementaban. Y aunque la relación amorosa entre ellos llegó a su fin, el cariño y el respeto hacia ambos actores sigue siendo muy fuerte, y todos somos conscientes de que existe un vínculo especial entre ellos. Es algo que no se puede negar. Exploremos la perspectiva de los fans y su impacto en la percepción de esta relación. Los fans de Love is in the Air no solo disfrutaron de la serie, sino que también se enamoraron de la pareja formada por Kerem y Hande. La química que veían en la pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, les hizo creer en un amor real, un amor que trascendía la ficción. Cuando Kerem y Hande confirmaron su relación, la emoción de los fans se multiplicó. Celebraron su amor, los apoyaron en cada paso y compartieron su alegría. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para muchos. Sin embargo, la mayoría de los fans han mostrado madurez y respeto por ambos actores. Entienden que las relaciones pueden terminar y que la vida continúa. A pesar de la separación, el cariño y la admiración por Kerem y Hande persisten. Los fans reconocen la importancia que tuvo su relación en sus vidas y valoran el respeto y la amistad que han mantenido. Las palabras de Kerem al describir a Hande como joya única, resonaron en el corazón de los fans. Reflejan los sentimientos que muchos de ellos tienen por la pareja, y confirman que el amor y el cariño, aunque transformados, pueden perdurar. Los fans, al igual que Kerem, valoran la belleza, el talento y la singularidad de Hande, y reconocen la huella que dejó en la vida de Kerem y en la suya propia. Ahora, vamos a analizar algunas de las declaraciones específicas de Kerem. En las entrevistas, Kerem ha elogiado a Hande por su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su profesionalismo. La ha descrito como una persona valiente e independiente y con una gran ética de trabajo. También ha destacado su bondad, su empatía y su capacidad para conectar con los demás. Además, Kerem ha manifestado que la amistad entre ambos continúa, lo que demuestra que a pesar de la ruptura amorosa, el respeto y el cariño entre ellos siguen presentes.
Analicemos en detalle algunas de estas declaraciones. Cuando Kerem habla de la versatilidad de Ande, se refiere a su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la soñadora Eda hasta otros roles más complejos y desafiantes. Su capacidad para transformarse, para adoptar diferentes acentos, expresiones y personalidades, es algo que Kerem admira y valora. Su independencia y valentía se manifiestan en su capacidad para tomar decisiones, para defender sus ideas y para enfrentar los desafíos de la vida. Kerem reconoce la fuerza interior de Ande, su determinación y su capacidad para superar obstáculos. La ética de trabajo de Ande es otro aspecto que Kerem destaca. Su dedicación, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo son cualidades que Kerem aprecia y respeta. Para Kerem, Ande no es solo una actriz talentosa, sino también una compañera de trabajo ejemplar. La bondad y la empatía de Ande son cualidades que Kerem valora profundamente. Su capacidad para conectar con los demás, para entender sus sentimientos y para mostrar compasión es algo que Kerem admira. La amistad que mantienen a pesar de la ruptura es una señal de madurez y respeto mutuo. Demuestra que aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y la admiración pueden perdurar. La amistad es un vínculo valioso basado en la confianza, el apoyo y el respeto, y en el caso de Kerem y Ande, es una prueba de que el amor verdadero puede transformarse, pero nunca desaparecer por completo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de joya única. ¿Qué significa realmente? En este contexto, joya única puede referirse a muchas cosas. Puede ser la belleza, el talento y el encanto de Ande. Puede ser la singularidad de su personalidad, su forma de ser y su manera de enfrentarse a la vida. Puede ser la huella imborrable que dejó en la vida de Kerem, y en la de todos los que la conocen. Es una persona que sin duda deja una huella. Profundicemos en el significado de joya única. La joya única representa algo más que la apariencia física o el éxito profesional de Ande. Va más allá de su talento actoral o su fama. Se refiere a la esencia de su ser, a su personalidad, a su forma de ser. Es la combinación de su belleza, su encanto, su inteligencia, su bondad, su empatía y su fuerza interior. Es la huella que deja en cada persona que conoce, la forma en que inspira y motiva a los demás. La joya única es la suma de todas sus cualidades, la singularidad de su personalidad y la forma en que se relaciona con el mundo. Es lo que la hace especial, lo que la distingue de los demás. Es la huella imborrable que deja en la vida de Kerem, y en la de todos los que la admiran. Es la persona que te hace sentir bien contigo mismo, la que te inspira a ser mejor, la que te llena de alegría y esperanza. En resumen, la joya única es la esencia de Ande, su ser completo y auténtico, lo que la hace tan especial y memorable. Además de las declaraciones de Kerem, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento. En un mundo donde las relaciones amorosas suelen ser efímeras, es admirable que Kerem hable con tanto cariño y respeto de Ande. Es un gesto que demuestra madurez, nobleza y un profundo aprecio por la persona que fue, y sigue siendo, una parte importante de su vida. Analicemos el contexto de la industria y la importancia de las palabras de Kerem. En la industria del entretenimiento, las relaciones amorosas suelen ser fugaces, sometidas a la presión mediática y a la exigencia de mantener una imagen pública favorable. Es común ver rupturas escandalosas, declaraciones negativas y peleas públicas. En este contexto, las palabras de Kerem, al hablar con cariño y respeto de Ande, son un gesto excepcional. Demuestran madurez, nobleza y un profundo aprecio por la persona que fue y sigue siendo una parte importante de su vida. Este gesto rompe con los estereotipos de la industria y envía un mensaje de respeto y admiración. Es una señal de que el amor, la amistad y el cariño pueden perdurar, incluso después de que la relación romántica llegue a su fin. Kerem, al expresar sus sentimientos de esta manera, se convierte en un ejemplo a seguir, mostrando que es posible mantener una relación sana y respetuosa con una expareja. Sus palabras son un testimonio de que el amor verdadero puede transformarse, pero nunca desaparecer por completo. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que el amor, en todas sus formas, es valioso y digno de ser celebrado. Segundo, que el respeto y la admiración son fundamentales en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Tercero, que las personas que nos marcan, que dejan una huella en nuestras vidas, siempre serán especiales, independientemente de cómo terminen las cosas. Reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia.
La primera lección es que el amor, en todas sus formas, es valioso y digno de ser celebrado. El amor romántico, la amistad, el amor familiar, el amor propio, todas estas formas de amor enriquecen nuestras vidas y nos hacen seres humanos más completos. La segunda lección es que el respeto y la admiración son fundamentales en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. El respeto implica valorar a la otra persona, reconocer sus cualidades y aceptar sus diferencias. La admiración implica sentirse inspirado por la otra persona, valorar su talento y reconocer su potencial. La tercera lección es que las personas que nos marcan, que dejan una huella en nuestras vidas, siempre serán especiales, independientemente de cómo terminen las cosas. Estas personas nos enseñan lecciones importantes, nos hacen crecer y nos ayudan a ser mejores personas. Aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y el cariño perdurarán. En resumen, la historia de Kerem y Ande nos enseña a valorar el amor, a respetar y admirar a los demás, y a reconocer la importancia de las personas que nos marcan. La historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de pasión, de complicidad y finalmente de respeto y cariño. Es una historia que nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser hermosas y significativas. Y las palabras de Kerem son un testimonio de ello. Concluyamos con una reflexión sobre el legado de Kerem y Ande. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y la complicidad pueden coexistir con el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura. Su relación, que nació en el set de rodaje de Love is in the Air, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química que demostraban, la complicidad que compartían y el amor que sentían el uno por el otro, eran evidentes para todos. A pesar de la ruptura, Kerem y Ande han mantenido una relación respetuosa y amistosa, lo que demuestra su madurez y su capacidad para valorar el cariño que se profesaron. Las palabras de Kerem, al describir a Ande como joya única, son un testimonio de su admiración, su respeto y su cariño. Son una prueba de que el amor, aunque transformado, puede perdurar. Su historia nos enseña a valorar el amor en todas sus formas, a respetar y admirar a los demás, y a reconocer la importancia de las personas que nos marcan. El legado de Kerem y Ande es una historia de amor, pasión y respeto, que seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo. Ahora hablemos de lo que ha sucedido desde que terminaron su relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado nuevos proyectos demostrando su versatilidad y talento. Kerem ha seguido trabajando en proyectos interesantes, manteniendo su reputación como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Sin embargo, la admiración mutua entre ellos sigue siendo evidente, y sus fans siempre estarán esperando noticias, con la esperanza de volver a verlos juntos, aunque sea como amigos. Exploremos lo que ha sucedido con sus carreras y sus vidas desde la ruptura. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha protagonizado varios proyectos demostrando su versatilidad y talento. Ha explorado diferentes géneros, interpretando roles desafiantes y consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos interesantes, manteniendo su reputación como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ha participado en películas, series y otros proyectos, demostrando su talento y su versatismo. A pesar de sus agendas ocupadas y de sus diferentes caminos profesionales, la admiración mutua entre ellos sigue siendo evidente. Los fans siempre estarán esperando noticias, con la esperanza de volver a verlos juntos, aunque sea como amigos. La esperanza de los fans es comprensible. La química que compartieron en Love is in the Air fue innegable y su conexión personal era evidente. Aunque sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, el cariño y el respeto que se profesan siguen presentes. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, o simplemente de que se mantengan en contacto, es algo que emociona a sus fans y que demuestra la madurez y el respeto mutuo que se tienen. En resumen, la descripción de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como incomparable, una joya única, es mucho más que un simple cumplido. Es una declaración de admiración, respeto y cariño hacia una persona que dejó una huella significativa en su vida. Es un reconocimiento a su talento, su belleza y su forma de ser. Es una señal de madurez, nobleza y un profundo aprecio por el impacto que tuvo en su vida. Es una demostración de que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de que la relación romántica llegue a su fin. Recapitulemos los puntos clave de este análisis.
La descripción de Kerem sobre Ande como joya única es mucho más que un simple cumplido. Es una declaración de admiración, respeto y cariño hacia una persona que dejó una huella significativa en su vida. Es un reconocimiento a su talento, su belleza y su forma de ser. Es una señal de madurez, nobleza y un profundo aprecio por el impacto que tuvo en su vida. Es una demostración de que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de que la relación romántica llegue a su fin. Kerem valora la versatilidad de Ande, su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su profesionalismo. Admira su bondad, su empatía y su capacidad para conectar con los demás. Reconoce la huella imborrable que dejó en su vida, y la valora como algo precioso y único. La historia de Kerem y Ande nos enseña a valorar el amor en todas sus formas, a respetar y admirar a los demás, y a reconocer la importancia de las personas que nos marcan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya gustado este viaje por el mundo de Kerem y Ande. Hemos explorado las razones detrás de las palabras de Kerem, la magia de Love is in the air y el impacto que Ande ha tenido en su vida. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Kerem y Ande? ¿Están de acuerdo con las palabras de Kerem? Déjenme saber. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.